el Gobierno de Navarra dice que, bueno, la gratuidad con los 12 millones que va a ingresar puede ser, pero que desde luego se va a cobrar el IVA. Eso nos parece una auténtica vergüenza por parte de este Gobierno. En numerosas ocasiones se han aprobado esta legislatura en este Parlamento con los votos a favor. Bueno, antes de decir, no ha salido adelante porque han votado en contra Geroa Bai, Bildu, Podemos. Izquierda ha votado que sí al primer punto y que no al segundo, y ha votado a favor UPN y la abstención del Partido Socialista. Una vergüenza también del Partido Socialista. Miren, yo lo que quiero decir es que a lo largo de esta legislatura se ha aprobado en numerosas ocasiones mociones y declaraciones institucionales y otro tipo de propuestas de resolución aprobadas y votadas por Geroa Bai, por Bildu, por el Partido Socialista, para que esa gratuidad de la P15 se llevase a cabo, pero que encima la pagase el Gobierno de Navarra, a cargo del Gobierno de Navarra. Y resulta que después de que hubiese un acuerdo para que dentro de los presupuestos generales del Estado, gobernando el Partido Popular, un acuerdo entre UPN y el Partido Popular para que en esos presupuestos estableciese una partida de 12 millones de euros para esa gratuidad, ahora que no lo tiene que pagar el Gobierno de Navarra, que encima tenemos la suerte de que lo pague el Gobierno de España, ahora salen con estas el Gobierno de la señora Barcos diciendo que hay que pagar el IVA y que no va a ser totalmente gratuita. Pues lo consideramos una falta de respeto, de vergüenza y, desde luego, de coherencia con lo que han votado en otras ocasiones. Y quiero decir públicamente que un tudelano que va en el día a Aragón o que va a La Rioja, también por vía rápida y por autopista, no paga el IVA, porque nos hemos molestado en buscar, esto es los cargos, la autopista vasco-aragonesa, el usuario paga 5 euros y le son devueltos los 5 euros. Sin embargo, por supuesto, la de Navarra no. Es decir, aquí el IVA no se le cobra al usuario. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el Gobierno de Navarra, después de que se ha visto liberado, a pesar de que era él el que podía haber hecho frente a esa gratuidad y a pagar esa cuantía para que los usuarios desde la Ribera no tengan que pagarla, ahora encima quiere salir con la excusa del tema del IVA para que lo paguen los usuarios. Mira, yo ya estos juegos políticos del Partido Popular, que ha estado 7 años gobernando en España y que no ha movido ni un dedo por esta cuestión, o UPN, tantos años también gobernando en Navarra, que no han movido ni un dedo en esta cuestión, vengan ahora a exigir lo que ellos mismos no han aplicado, pues chica, yo sinceramente pues no los voy a avalar. Aunque, como digo, nosotros seguimos reivindicando la autopista, la AP15, gratis. Y sería deseable que el Gobierno de Navarra pues así lo hiciera. Pero bueno, pues avalar esta declaración institucional por el Partido Popular cuando ha estado en su mano, pues no ha movido ni un dedo, pues en fin, yo no le voy a bailar el agua.